Antes de empezar el video quiero agradecer a los miembros del canal. Un saludo para Basil Rodríguez, Dark35, Alan Daniel, Kakasi Fanfic, Boris Pa, Ari Alexis Pérez, Shaggy, Sloaubert, C700, Daniel Lucero. Aparte le recuerdo que la historia no es mía, link de la historia como del creador en la descripción del video. Aparte si quieren me puedes apoyar dando like y suscribirse para llegar a los 20.000 suscriptores. Sin más que decir, disfrute del capítulo. Capítulo 43. Batalla feroz. Débora. Saqueo. La carrera ha llegado a la etapa intermedia. La competencia entre los favoritos es extremadamente feroz. El comentarista Akasaka estaba un poco desconcertado por las tácticas de los corredores. Symbol y Rudolph, Tamamo Cross, ¿cómo terminaron ustedes dos al frente? Así no se supone que corran los cazadores y cerradores. Aunque los corredores de atrás se han quedado en el polvo, podemos ver que todavía están tratando de ponerse al día. La competencia entre Symbol y Rudolph y los demás era demasiado intensa. Los corredores detrás de ellos estaban atrapados en el fuego cruzado entre estos monstruos y se había convertido en daño colateral. Incluso a pesar de que se sigue ejecutando duro, fue clara la diferencia, era ya imposible de cerrar. Y esos monstruos en la parte delantera, todavía estaban acelerando. Symbol y Rudolph, después de haber pillado la fuerza de numerosos corredores, había entrado en su última fase. Ella originalmente púrpura, ojos estaban brillantes de color rojo brillante, con chispas de color rojo oscuro, arcos de la electricidad. Su feroz mirada estaba fija en los corredores por delante. El extendido dominio del trueno carmesí era su campo de matanza, ya manchado con la sangre de innumerables corredores. Su sangre se había convertido en parte del poder de Symbol y Rudolph, construyendo su trono a partir de la sangre y la carne de sus oponentes. Este era el verdadero rostro del emperador central sellado. Jadeo. ¿Es realmente así como se ve la presidenta cuando se postula? Muchos estudiantes estaban aterrorizados. Aunque un presidente como ese era genial, muy guay, pero ella era demasiado intensa. Se sentía como si con solo mirarla te mataran. El emperador aún no sabía que debido a que había usado su dominio, su aterradora imagen ahora estaba grabada en la memoria de todos. En el futuro, por mucho que explicara que era solo un efecto de la zona, nadie le creería. Por ejemplo, su deseo de acercarse a las caballeras más jóvenes había terminado antes de que comenzara. El pecho de Super Creek estaba agitado. Jadeaba pesadamente, con la expresión tensa, como si un gran horror la persiguiera por detrás. Incluso si ella no sabía lo que hacía el dominio del emperador, su aura era demasiado aterradora. Ella quería escapar, pero no pudo. Aunque la resistencia de Super Creek era su fuerte, había estado acelerando desde la primera sección de la pista hasta la recta central, sin tiempo para recuperar el aliento. Ella no pudo aguantar más. No importaba cuán excelente fuera su constitución física, sin mareas para romper el viento o un aura para estabilizar su ritmo respiratorio, no podía vencer a estos monstruos que habían dominado los dominios, a menos que su constitución fuera lo suficientemente fuerte como para simplemente abrumarlos. No, estoy al límite. La cara de Super Creek se retorció de dolor. Su reacción fue la de una chica caballo normal. Ser capaz de aguantar tanto tiempo solo se debía a su resistencia física superior. En cuanto a los corredores que aún aceleran, eran monstruos. No podían agruparse. De repente, una sombra oscura apareció al lado de Super Creek. Levantó la vista aterrorizada, solo para ver a Symbol y Rudolph, con la cara fría y los ojos enrojecidos, mirarla. Esa sola mirada hizo que todo el cuerpo de Super Creek se congelara como electrocutado. Su forma de correr se desmoronó instantáneamente. Entonces, Super Creek fue superada instantáneamente por Symbol y Rudolph, quien también saqueó una parte de su fuerza. El que corría aquí ya no era el presidente del consejo estudiantil Rudolph, sino el ex más fuerte de Japón, el inventor del dominio, el emperador invencible. Solo un caballo chica que también había entrado en un dominio podría saber la profundidad Symbol y Rudolph había alcanzado en su desarrollo. Incluso Monheu, que estaba viendo la carrera, tenía que admitir que era inferior a la de emperador en el dominio del desarrollo. Aunque, si se tratara de una carrera real, ella estaba segura de que ella podría correr más rápido que el emperador.
Pero en el desarrollo de este dominio de la habilidad, el emperador fue sin duda la principal persona a la que ella había visto jamás. Así que esto es lo que ha mantenido sellado, fue un muy fuerte movimiento, pero no invencible. Y su debilidad era también evidente. Monheu sintió que solo con este movimiento, el emperador no podía ganar el arco del triunfo. Después de todo, los dominios no eran una habilidad tan rara fuera de Japón. En comparación, la habilidad mostrada por ese Mejiro McQueen fue mucho más aterradora. Miró a la chica del caballo líder. Desde el inicio de la carrera hasta ahora, este corredor había estado acelerando constantemente. Al principio, incluso si este corredor lograba una aceleración de segunda o tercera etapa, Monheu no pensó mucho en ello. Pero el problema era que más tarde descubrió que la aceleración del corredor seguía acumulándose, sin intención de detenerse. ¿Qué clase de monstruo era este? ¿Por qué puede romper su límite superior una y otra vez? ¿Cómo lo está haciendo este corredor? ¿Qué es esa habilidad? Un dominio por sí solo no debería ser capaz de lograr esto. Monheu quedó asombrado por la actuación de Mejiro McQueen. Ella ya había observado varias veces que la velocidad de este corredor parecía haber alcanzado su límite físico, pero como acababa de soltar un limitador, rompió ese límite una y otra vez, y lo hizo parecer tan fácil como beber agua. Monheu realmente sintió que estaba viendo un fantasma. Si esta corredora realmente podía seguir rompiendo sus límites físicos y mejorar sin cesar, entonces sentía que podría estar presenciando al más fuerte en el verdadero sentido de la palabra. No, más fuerte sería quedarse corto. Esa tendría que ser una de las 3 diosas descendidas a la tierra, ¿verdad? Un rayo blanco llegó al lado de Super Creek, la miró con preocupación y luego continuó persiguiendo a Symbol Rudolph. En este momento, la velocidad de Tamamo Cross ya no podía seguir el ritmo de Symbol Rudolph. Rudolph había saqueado demasiado poder. Incluso con su dominio abierto, la velocidad de Tamamo Cross no podía igualar a Rudolph en este estado. Después de todo, la zona de Tamamo Cross no tenía tantas campanas y silbatos elegantes. Era simplemente puro poder explosivo. Pero cuanto más fuerte es la velocidad explosiva, más pesada es la carga sobre el cuerpo. Es por eso que seguía Symbol Rudolph, usándola para romper el viento y conservar la resistencia. Se podría decir que este movimiento de Tamamo Cross estaba aprovechando al máximo el estilo de carrera, intimidando el dominio de Symbol Rudolph, que solo podía apuntar a los oponentes de adelante, no saquear a los de atrás. De lo contrario, Rodolfo definitivamente le habría hecho saber a Tamamo Cross el castigo por tal lesa majesté contra el emperador. Punk, escondiéndote detrás de mí, comiéndome mi estela y haciéndome romper el viento por ti, ¿eh? Todos estáis en el camino. Regresa. A medida que se desataba el dominio de Symbol Rudolph, su estado mental también se volvía cada vez más irritable. Después de todo, el efecto de saqueo en sí mismo ejerce una gran presión sobre la mente. Para saquear el poder de tantos corredores a la vez, el hecho de que el emperador pudiera permanecer lúcido y solo estuviera algo irritable ya era una locura. Solo se podía decir que había una razón por la que podía despertar un dominio de habilidades de compuerta tan masivo. Su fuerza mental era naturalmente poderosa. El Oguri-tapa en el frontal sintió el emperador de la captura de arriba. Ella inmediatamente se activa su dominio y acelerado, a continuación, en un instante, ella apretó TM Operao detrás de ella como un sacrificio. Con su poderosa fuerza explosiva, cargó hacia los 2 de enfrente. Ella había querido de bloqueo en el primer lugar de Mejiron Ken, pero por alguna razón, ella no podía. Así, tuvo que cambiar los objetivos y fijar el Marusensky. TM Operao fue empujada hacia atrás por Oguri Cap, y su expresión cambió instantáneamente. Tratando de usar yo, el señor, como su retaguardia. Ni siquiera pensar en ello. El aura en el TM de la Operao se hizo más fuerte, el rojo de la luz de las estrellas en sus ojos mirando aún más peligroso. Mirando a Oguri de la tapa de atrás, ella gritó sus dientes y se dio a la fuga. El Overlord del poder no es solo ese. Incluso un monstruo no debería pensar en derrotar a mí, el Señor Supremo. Se estaba formando un aura de dominio completamente nueva. Los diversos usuarios del dominio sintieron el cambio en TM Operao en medio de esta intensa confrontación. El talento de este corredor finalmente estaba floreciendo.
Si esto fuera cualquier otra raza, TM de Ópera o podría haber sido capaz de fase de una terrible malestar. Pero compitiendo en esta carrera, eran monstruos que ya había superado su pico. Entró en nuestro mundo, tiene usted. Pero no hay espacio para ti en esta carrera. Retírate. En un abrir y cerrar de ojos, Symbol y Rudolph primera pasada de Narita, Brian, y luego, de inmediato llamó a TM de la Ópera O, que había despertado de su dominio. El espíritu de TM Ópera O fue sacudido por el aura de Symbol y Rudolph. Ni siquiera podía mantener su dominio. En un instante, fue alcanzada sin piedad por Symbol y Rudolph. La cara de TM Ópera O se puso fea cuando se quedó atrás. Su dominio fue destrozado por la fuerza justo cuando se formó, lo que provocó que su condición cayera en picado. Tamamo Cross, poniéndose al día por detrás, le dio a este novato una mirada comprensiva. ¡Qué terrible suerte! Para despertar tu dominio en una carrera solo para toparte con el emperador. Lo siento por ti, chico, pero aún así tengo que pasarte. Tamamo Cruz pasó TM Ópera O. Symbol y Rudolph pasa TM Ópera O. Tamamo Cross también se está poniendo al día. Espera, TM Ópera O está perdiendo velocidad. La carrera ha llegado a la final de la esquina. El corredor del plomo es que este corredor, Mejiron Keren. ¡Qué gran escape que desafía al cielo! Ella no ha perdido velocidad para toda la raza, e incluso ahora, ella todavía está escapando. Ella ya está en 5 longitudes por delante del segundo lugar Marusensky, y parece que la brecha sigue aumentando. Increíble. Absolutamente increíble. Comentarista de Akasaka, nunca esperaba este resultado en la etapa final. Ella finalmente entendió por qué Symbol y Rudolph tuvo que estallar en la primera sección de la carrera. Todo fue gracias a este corredor, Mejiron Keren. ¿Quién podía imaginar que una gran escapada como esta era real, y que se lograba en una carrera tan intensa? La dificultad de esto es mucho mayor que su gran escape en el Kikasho, porque la fuerza de sus oponentes está en un nivel completamente diferente. Pero aún así, Mejiron Keren aún completó el gran escape. Si Symbol y Rudolph y los demás no se hubieran dado cuenta de que algo andaba mal desde el principio y estallaran antes de tiempo, probablemente ya se habrían quedado completamente atrás. En segundo lugar está Marusensky. Pero parece que Oguri Cap, que está 3 cuerpos detrás de ella, se está preparando para correr. Symbol y Rudolph ocupa actualmente el 4.º lugar, 2 cuerpos detrás de Oguri Cap, pero la brecha se está reduciendo. El 5.º lugar está Mamo Cross, 3 cuerpos detrás de Symbol y Rudolph. Sexto es Narita Brian, séptimo es TM Ópera O. Capítulo 44. Esta es la aplastante derrota de Symbol y Rudolph. Sintiendo la mirada del monstruo detrás de ella, una mirada que quería devorarlo todo, la sonrisa en el rostro de Marusensky se desvaneció instantáneamente. Porque esa cenicienta estaba dirigida a ella. Ella conocía el efecto del dominio de Oguri Capitán. Originalmente había asumido que Oguri Cap definitivamente apuntaría a Mejiro McQueen, quien estaba en primer lugar. Nunca esperó que Oguri la eligiera como objetivo. Aunque no podía entender el razonamiento de Oguri, Marusensky sabía que tenía que escapar. El dominio de Oguri Cap era devorar. Si la atrapaban, seguramente perdería. Por lo tanto, tuvo que escapar antes de que Oguri Cap la atrapara. Un aura roja se encendió alrededor de Marusensky. El aura de su dominio no podía compararse con los monstruos detrás de ella, pero su dominio era solo eso. Puro. Era un dominio que simplemente fortalecía su propia velocidad, a diferencia de los monstruos detrás de ella que estaban pensando en cómo lidiar con sus oponentes. A veces, sentía que los dominios de Symbol y Rudolph y los demás eran demasiado extremos. Marusensky está empezando a hacer un movimiento. Pero todavía hay cierta distancia entre ella y el primer lugar. Puede ponerse al día. Oguri Cap también se está moviendo. ¡Qué terrorífico poder explosivo! En la pista, todo el cuerpo de Oguri Cap emitió una onda de color negro oscuro. Sus ojos feroces parecían haberse transformado en un agujero negro capaz de tragarlo todo. Esa poderosa fuerza explosiva incluso arrancó el césped de la pista. Ella comenzó su explosión casi exactamente al mismo tiempo que Marusensky.
Este monstruo se había encerrado por completo en el superdeportivo frente a ella, listo para devorar incluso el dominio de Maruzensky y convertirlo en combustible para su propio avance. Esto es malo. Maruzensky sintió que su cuerpo lloraba, e instantáneamente entendió que era porque había estado siguiendo a Mejiron Ken en la gran evasión anteriormente. Ella ya había llevado su cuerpo al límite. El dominio que desató ahora no logró el efecto que había anticipado. Aún más problemático, Ogurikap estaba atacándola por detrás. Se acabó. Me voy a estrellar y quemar. Un rastro de pánico apareció en el rostro generalmente sereno de Maruzensky. Pero sus oponentes no estaban dispuestos a preocuparse por sus sentimientos. Por el contrario, solo se aprovecharían cruelmente de su debilidad. Ogurikap cargó hacia adelante sin piedad. Su presa había entrado en su campo de caza. El monstruo gris devoró a su presa sin una pizca de vacilación. Maruzensky sintió que la poca resistencia que le quedaba se agotaba de repente. Su dominio colapsó instantáneamente. La expresión de su rostro era de puro pánico. Ella acababa de venir aquí a divertirse, ¿por qué terminó así? Maruzensky está perdiendo velocidad. Ogurikap ha superado con éxito a Maruzensky para ocupar el segundo lugar, y ahora persigue al Mejiron Ken en primer lugar. Después de devorar la resistencia y el dominio de Maruzensky, la condición de Ogurikap sin duda se volvió aún más aterradora. Su poderosa fuerza explosiva fue, poco a poco, reduciendo la distancia sobre Mejiro McQueen. El Maruzensky detrás de ella se distrajo solo por un momento antes de ser nuevamente superado, esta vez por Symbol Rudolph. Una parte de su fuerza fue saqueada una vez más. En un instante, solo pudo ver con horror cómo su velocidad se desplomaba. Parecía como si estuviera corriendo hacia atrás, presentando una escena extremadamente cómica para la audiencia. Fuiste demasiado descuidado, Maruzensky. Symbol Rudolph no esperaba que su amiga, a quien consideraba una gran rival, cayera en este estado. Solo se puede decir que la actitud de Maruzensky hacia esta carrera no fue lo suficientemente seria. Si Maruzensky hubiera tenido un poco de cuidado, no habría terminado en esta situación, y mucho menos habría sido devorada tan fácilmente por el dominio de Ogurikap. Habiendo caído tan lejos, no estaba claro si Maruzensky podría siquiera terminar la carrera. Después de recibir el doblete de Oguri y sus dominios, era difícil decir cuánta resistencia le quedaba a Maruzensky. Ella podría colapsar por agotamiento. Cuando Maruzensky perdió velocidad debido a la falta de resistencia, los corredores del frente llegaron a la última curva. Mejiron Ken, que lideraba por 3 cuerpos, entró primero en la curva. Siguiéndola estaba el monstruo Ogurikap, habiendo completado su devorar. Symbol Rudolph también se había puesto al día. Habiendo saqueado su camino hacia arriba, Symbol Rudolph tenía una ventaja absoluta en velocidad. Ya fuera el actual Mejiro McQueen, primer clasificado, o el Ogurikap posterior a devorar, ambos eran actualmente más lentos que Symbol Rudolph. En cuanto a Tamamo Cross, que entró en la curva en cuarto lugar, aunque había seguido el ritmo de la carrera, parecía simplemente una corredora acompañante. Su velocidad y poder explosivo no fueron rival para los 3 delanteros. Cenicienta, tu alboroto termina aquí. Symbol Rudolph poco a poco alcanzó a Ogurikap su forma de correr, como un libro de texto modelo, que ejerce el poder sin precedentes. Ella apareció en Oguri de la tapa lateral. Ogurikap nace sus dientes, mirando el emperador. A pesar de que ella quería desesperadamente detener Symbol Rudolph del adelantado, ella no podía. En tanto la velocidad y la potencia, ella era inferior a Symbol Rudolph en este estado. El emperador en este momento estaba en su forma completa. Su dominio de la fuerza ya no estaba en un nivel normal. Incluso un Ogurikap que había devorado fue ninguna coincidencia. Ella solo podía mirar con impotencia como Symbol Rudolph por su pasado. Ogurikap tembló por todas partes con agitación. Pero ella no pudo ponerse al día. La distancia entre Ogurikap y Symbol Rudolph se estaba separando, poco a poco. Aunque la velocidad de Ogurikap no había bajado mucho, Symbol Rudolph se había vuelto aún más fuerte al saquearla mientras pasaba. La velocidad de Rudolph ya estaba programada para exceder la de Oguri. Agregue a eso este efecto, y la brecha entre ellos se convirtió en una situación absolutamente irreversible. Este era el dominio de Symbol Rudolph.
Una vez que ella te pasara, nunca podrías esperar alcanzarte, porque ella se fortalecería y su oponente se debilitaría. En este momento, Tamamo Cross, en cuarto lugar, tampoco estaba de buen humor. Se dio cuenta de que no podía atrapar a ninguna de las tres personas frente a ella. Aunque Oguri Kappa había sido tomada por el emperador, su dominio todavía estaba activo, y era un dominio que había devorado el poder de Maruzensky. Tamamo Cross no pudo superar a Oguri Kappa en este estado. Entonces, olvídate de ganar. Ni siquiera pudo entrar entre los tres primeros. No puedo aceptar este resultado. Ella corrió con todo su corazón, y este fue el resultado. Tamamo Cross lo encontró inaceptable. Pero ella no tenía elección. Los hechos no vacilarían solo por sus sentimientos. Y ninguno de los tres de delante mostró signos de perder velocidad. Hay un cambio en la carrera. Symbol Rudolph ahora ha pasado al segundo lugar. Oguri Kappa ha caído al tercer puesto. Todavía en primera está Mejiro McQueen, pero Symbol Rudolph, justo detrás de ella, se está acercando. Akazaka anunció emocionado. Aunque esta carrera había superado todos sus conocimientos previos, su nivel de emoción también estaba más allá de lo que había visto. Esta fue una feroz batalla entre chicas a caballo de primera clase. Son demasiado fuertes. Romper récords les parece tan fácil como beber agua. Si esto no fuera solo un evento escolar, podría haber sido suficiente para conmocionar al mundo. Symbol Rudolph miró a Mejiro McQueen por delante, con una sonrisa en los labios. Está bien, me he puesto al día. ¿Puedes darme más sorpresas, McQueen? Aunque quería ver a Mejiro McQueen mostrar más, sus pasos no disminuyeron en lo más mínimo. En cambio, ella tenía el objetivo serio de adelantar a Mejiro McQueen cuando salían de la curva. Symbol Rudolph creía que ya había ganado esta carrera. La fuerza de Mejiro McQueen era realmente formidable. Poder mostrar tal poder incluso en el cuerpo de McQueen, si fuera su cuerpo principal, Rudolph sintió que en realidad podría haber perdido. Pero no hay 100 las carreras. La ganadora de esta carrera sería ella, el emperador. Buena presión. Mejiro McQueen sintió el aura del dominio de Symbol Rudolph detrás de ella, pero su expresión permaneció prácticamente sin cambios. Aunque la actuación de Symbol Rudolph fue espléndida, parecía que este era su límite. Descubrió que su propio dominio, combinado con sus habilidades, podía producir un efecto aún más fuerte que el límite que había imaginado originalmente. Si el aura de Symbol Rudolph pudiera afectarla, podría haberse sentido un poco preocupada. Pero Symbol Rudolph no pudo hacer eso. Debido a que ella no se vio afectada por el Gatling, el aura de Symbol Rudolph ni siquiera pudo aterrizar sobre ella. Al igual que como el dominio de Oguri Kappa no podía aferrarse a ella. Mientras ella no quisiera, no se vería afectada por los efectos de habilidad de un oponente. Parece que es esto, pensaron Mejiro McQueen y Symbol Rudolph. Era hora de decidir el ganador. Symbol Rudolph lucía una sonrisa confiada. Ella ya estaba anticipando qué tipo de expresión vería en el rostro de Mejiro McQueen cuando pasara junto a ella. Pero en el momento siguiente, Symbol Rudolph vio aparecer un destello de 7 colores, arco iris, en el cuerpo de Mejiro McQueen. E inmediatamente reconoció que era la habilidad que Mejiro McQueen había usado al final del Kikasho. Lograste salvar esa habilidad hasta ahora. Symbol Rudolph se sorprendió. Ella no esperaba que Maruzensky y los demás no hubieran logrado anticipar este movimiento de McQueen antes. Pero si Mejiro McQueen no había usado este movimiento antes, ¿cómo podría haber mantenido esa velocidad durante toda la carrera? Su actuación en el Kikasho no fue tan exagerada. No es solo ese movimiento. Después de que brilló el destello en el cuerpo de Mejiro McQueen, el aura de su dominio surgió. Su postura se inclinó hacia adelante y, bajo la expresión sorprendida de Symbol Rudolph, desató una aceleración aún mayor. La ráfaga de viento generada en ese instante hizo que el cabello de Symbol Rudolph se desordenara. Mejiro McQueen desata su último brote. Entrando en la recta final. En las gradas, Monheu no pudo evitar ponerse de pie cuando vio esto. Symbol Rudolph había perdido. Todo el alumnado y el personal observaron la escena conmocionados. Symbol Rudolph se estaba quedando atrás. El último impulso final de Mejiro McQueen fue tan poderoso como una velocidad fantasmal, divina. En la recta final, Mejiro McQueen estaba solo.
Simbolí Rudolf, que había perseguido tan agresivamente durante todo este camino, ahora se reducía a un mero escenario de fondo. La distancia entre ellos se estaba ampliando a un ritmo extremadamente rápido. Todos miraban atónitos como Mejiro McQueen cruzaba la meta. En la pantalla de visualización, se mostraron los resultados finales. El segundo clasificado Simbolí Rudolf estaba a 8 cuerpos detrás del ganador. No fue solo una pérdida. Este resultado solo podría llamarse una derrota aplastante. Todos en el lugar quedaron tan conmocionados por este resultado que no pudieron recuperarse durante mucho tiempo. Ni siquiera hubo una ovación por el ganador. Solo hubo un silencio mortal, declarando en silencio el nacimiento de este nuevo más fuerte. No fue hasta que una chica caballo se puso de pie emocionada y comenzó a aplaudir que la gente volvió a la realidad. Gradualmente, estalló una alegría atronadora. Treve, la chica del caballo que había aplaudido primero, le dijo a Monheu: «Maestro, ese es el oponente al que desafiaré en la Copa de Japón». «¡Magnífico! Me he enamorado completamente de ella. Definitivamente haré que me recuerden la Copa de Japón». Monheu se quedó sin palabras. «Te traje aquí para derrotarla, no para convertirte en su fan». Capítulo 45. ¿Es esta la guía del destino? Simbolí Rudolf miró sin decir palabra los resultados en la pantalla grande. Su cabello humedecido por el sudor se le pegó pegajosamente a la cara, y su boca estaba ligeramente abierta, respirando profundamente. El viento a través del césped hacía que su ropa empapada sintiera frío. En ese momento, su cuerpo y su mente parecían agotados. En esta carrera, Simbolí Rudolf había usado toda su fuerza. Desde el momento en que comenzó la carrera, tuvo la premonición de que si no usaba todos los medios a su alcance, muy probablemente perdería. Pero ella nunca había predicho que, incluso después de usar toda su fuerza, el resultado final seguiría siendo una pérdida, y una aplastante derrota. Ella recordó la explosión final de McQueen. Era una posibilidad que alguna vez había imaginado. ¿Qué tipo de hermoso estilo de carrera podría evolucionar fusionando la zona y las habilidades de McQueen? Ahora, Simbolí Rudolf lo había visto. La fusión de la zona y las habilidades fue verdaderamente, incomparablemente poderosa. Si McQueen no hubiera estado usando el cuerpo de McQueen, la carrera podría haber sido aún más espectacular. Quizás entonces, ella realmente podría haber sido testigo de esa visión definitiva de un caballo liderando, 10.000 caballos desvaneciéndose en la oscuridad. Sintió un tinte de arrepentimiento por no haber sido capaz de presenciar todo el verdadero poder de McQueen. ¡Qué lástima! Simbolí Rudolf miró a Mejiro McQueen. ¿Por qué no era esta una chica caballo de su mundo? Realmente te envidio, mi yo del otro mundo, por poder tener una chica caballo tan brillante. Por encima de Mejiro McQueen. McQueen flotaba en el aire, con el rostro dichoso mientras saboreaba este momento de victoria. Eso fue increíble. Increíble. Invencible, de su A. Este es el paisaje exacto que quería ver. Aunque el que ganó la carrera fue otro Mejiro Ken, todos fueron Mejiro McQueen. Y ella había proporcionado el cuerpo. Al redondear, esta era una victoria que habían ganado juntos. Jejeje, jejejeje. La forma espiritual de McQueen era actualmente como una verdadera bola de mochi. En esta carrera, no solo habían derrotado a tantas caballistas legendarias, sino que también habían derrotado al más fuerte de Japón, el emperador. Su carrera como chica caballo, ella no se arrepintió, ¿verdad? La misión de la familia no fue nada frente a esta victoria. Ella, Mejiro McQueen, había superado a sus antepasados. La gloria de la familia Mejiro ya no era solo el Tenno-sho. A partir de este momento, la gloria de la familia Mejiro fue solo una cosa, ella. Mejiro McQueen. Pero McQueen todavía sentía que era una pequeña lástima. Es una pena que esta no fuera una carrera oficial. Esta carrera fue, después de todo, solo un evento en el campus. Aunque la intensidad de la carrera fue de alto calibre, no fue una carrera oficial de G1. El comité de la URA no reconocería este resultado, ni se registraría en la carrera de una chica caballo. En ese momento, Mejiro McQueen se dirigía al escenario para aceptar su premio.
Con el apoyo de la presidenta, aunque no era una carrera oficial, tenía todos los trofeos y premios necesarios, y una cantidad considerable. Todo el proceso no se veía diferente a una carrera oficial. La única diferencia era que no sería reconocido por el comité ni registrado oficialmente. Pero Mejiro McQueen no era de este mundo de todos modos, así que no le importaba si el comité mundial lo reconocía o no. Este trofeo y el dinero del premio definitivamente terminarían en el bolsillo de esa potra regordeta de todos modos. Entonces, consideraré la tarifa de alquiler por usar este cuerpo. Después de todo, el esfuerzo fue bastante significativo. Esa potra regordeta probablemente tendrá unos días difíciles. Mejiro McQueen pensó para sí misma mientras miraba el trofeo chapado en oro que tenía en la mano. Si bien este nivel de dolor muscular no era nada para ella, probablemente no sería lo mismo para esa potra regordeta. Sin embargo, Mejiro McQueen estaba subestimando a la potra regordeta. No importa que, ella misma McQueen también era una excelente chica caballo. Este grado de dolor muscular no era inaceptable para ella. En comparación con los resultados que había obtenido en esta carrera, este pequeño precio no era nada en absoluto. Además, McQueen en realidad tenía ideas. Sintió que estaba a un paso de aprender las habilidades. Si dependiera de ella, querría que McQueen corriera en su cuerpo unas cuantas veces más. De esa manera, ella podría ser capaz de captar verdaderamente este poder supremo. McQueen, aún deberías tener la fuerza para subir al escenario, ¿verdad? Symbol y Rudolph, junto con los otros competidores, bloquearon el camino de Mejiro McQueen. Debido a que no había logrado sacudirse por completo a sus oponentes en la carrera, este concierto ganador no sería la actuación en solitario de Mejiro McQueen. Además, parecía que la presidenta había planeado originalmente que todos los competidores actuaran juntos. Como no era una carrera oficial, solo un evento privado, las reglas no eran tan estrictas. Problemático. Mejiro McQueen no pudo evitar pensarlo. Un concierto ganador era problemático, pero un concierto ganador en equipo era aún más problemático. No pueden dejarme volver ahora y hacer que ese salga a bailar. Aunque las chicas Mejiro de este mundo habían venido a buscarla antes, diciendo que querían hablar, ¿qué tenía que ver con ella la familia Mejiro de este mundo? Ella solo quería escapar de regreso a su propio mundo. Pero claramente, ella no podía regresar hasta que llegara el momento. Recordó que la última vez que regresó, de repente se había sentido muy somnolienta y regresó después de quedarse dormida. Pero en este momento, su mente estaba muy clara. Dicho esto, si realmente estaba decidida a escapar, podría hacerlo. El concierto ganador no era obligatorio. Es solo que no había precedentes para esto. Sin mencionar que esta no fue una carrera oficial, solo un evento en el campus. Pero con respecto a la tradición del concierto ganador, incluso si Mejiro Ken no se consideraba una chica caballo pura, todavía no quería huir de eso. De lo contrario, no se habría quejado de ello en el pasado mientras seguía estudiando diligentemente el oficio. Ella dijo con una expresión en blanco: no tengo mucha experiencia con las actuaciones en equipo. Siempre he estado sola en el escenario. ¿Estás segura de que quieres hacer esto conmigo? Está bien, todos coordinaremos contigo. Dado que eres el ganador, la posición C naturalmente va para ti, dijo Symbol y Rudolph con una sonrisa, extrañando por completo las intenciones ocultas de McQueen. Después de confirmar que el cuerpo de McQueen realmente no había sido dañado, se había relajado. Symbol y Rudolph siempre había creído que el concierto ganador era un lugar para que las caballistas expresaran su alegría. La calidad del baile y la elección de la canción no eran lo más importante. Lo que importaba era el corazón. Si no te sientes bien, no debes obligarte a bailar. Sin embargo, considerando que el concierto ganador sí tuvo audiencia, era mejor no tener un fracaso total. Entonces, los corredores aún necesitaban una base básica en la danza. En cuanto al canto, no había necesidad de forzarlo. Solo podían tocar un CD. Adáptense a ustedes mismos. Si crees que está bien, está bien. Solo voy a actuar a mi propio ritmo. Mejiro McQueen estaba un poco molesto. Eres muy denso, Symbol y Rudolph. No puedes decir que te estoy pidiendo que retrocedas con gracia.
Si bien realmente no le gustaba el concierto ganador, odiaba aún más la idea de que su actuación fuera arruinada por unos pocos corredores de segunda categoría. La razón más importante por la que Mejiro McQueen odiaba las actuaciones en equipo era que menospreciaba el nivel de habilidad de otros corredores. Aunque su propio nivel de desempeño no era de primer nivel, sus estándares se comparaban con los de los ídolos de primer nivel. Al final del día, las caballistas eran atletas. La actuación en el escenario no era su profesión principal. A los ojos de Mejiro McQueen, su nivel era completamente imposible de ver. El grupo caminó hacia el salón. En el salón, todos se reunieron alrededor de una pantalla grande, votaron una canción y vieron el video de baile para practicar. Parecían muy relajados, casi como si estuvieran en un karaoke. Incluso había bocadillos y bebidas en la mesa. Mejiro McQueen solo vio esta escena de lado, sintiendo que se avecinaba un dolor de cabeza. Su comportamiento, solo se podía decir, era exactamente lo que ella esperaba. Para Jorge Hills, el concierto ganador fue principalmente sobre divertirse. Aparte de aquellos que realmente amaban el escenario, la mayoría de las chicas a caballo no se sujetarían a estándares demasiado duros cuando se trataba de actuar. Parece que tendré que rebajarme a su nivel más tarde. Mejiro McQueen bajó los ojos con resignación. Sus orejas y cola caían, luciendo apáticas. Aunque ella había dicho lo contrario antes, realmente no quería estropear la actuación. Si ella realmente hiciera lo suyo en el escenario, la actuación final definitivamente sería un desastre. Después de todo, esta era una canción grupal. Los corredores a su lado pensaron que estaba deprimida porque era mala actuando, y decidieron que la ayudarían en el escenario. Ya veo. Entonces esta es tu debilidad. Symbol Rudolph pensó que había descubierto el lado lindo de McQueen. Sin embargo, cuando comenzó la actuación, todos se dieron cuenta de lo equivocados que estaban. Al ver la actuación, que estaba al nivel de un ídolo profesional, sus estados de ánimo previamente relajados se desvanecieron. Solo podían lanzarse seriamente a la actuación. Y esto fue con Mejiro McQueen reteniéndose deliberadamente para igualar su nivel. ¡Maravilloso! Como era de esperar, no me decepcionas. Treve, mezclados con el público, hizo un gesto de luz púrpura de palo, sus ojos brillando mientras miraba el increíblemente radiante Mejiro McQueen en el escenario. Ella ya estaba pensando en si debería pararse a la izquierda o a la derecha durante la Copa de Japón. Por supuesto, si es posible, lo que ella más anhelaba era la C de la posición. Es solo que, ahora, ella realmente no tenía la confianza para garantizar una victoria. Aunque esta mentalidad no ha aparecido en ella, el ganador del Arco del Triunfo. Pero la fuerza que Mejiro McQueen había mostrado en esta carrera era así de poderosa. Si no fuera por la naturaleza especial de los dominios del emperador Yoguri Cap, Treve sintió que esos dos ya habrían sido eliminados por McQueen. En cuanto a la propia Treve, en realidad no había investigado los dominios tan profundamente. Su dominio no podía alcanzar el nivel de Symbol Rudolph, en realidad era más hábil en el poder de hechizar, gatear. Esto se debía a que el poder de un dominio era demasiado exigente para el cuerpo y dependía en gran medida de la condición de uno. En comparación, su poder hechizante no tenía tantas restricciones y se adaptaba más a su estilo de correr. Su poder hechizante y habilidades especiales eran extremadamente fuertes. En el Arco del Triunfo anterior, ella no había tenido rival. Incluso había superado a Jorge Hills a nivel de dominio. Pero Treve ya había intuido, a través de esta carrera y su propia intuición, que a su fascinante poder probablemente no tienen ningún efecto en Mejiro McQueen. En ese caso, mi encuentro contigo realmente debe ser la guía del destino. Capítulo 46. Ya es el modo historia más fuerte, despejado. La actuación terminó. En el momento en que regresó al salón, Mejiro McQueen fue golpeada por una ola de somnolencia. Se recostó en el sofá y, bajo las miradas atónitas de los demás, su conciencia regresó a su mundo original. McQueen volvió a ocupar su cuerpo. Ella abrió los ojos, aturdida. Su mente no se había puesto del todo al día. Ella no esperaba que esa persona se fuera tan repentinamente. Y esta vez, ella no se quedó dormida junto con ella, sino que conscientemente se apoderó del cuerpo. ¿Cuál fue la razón de esto? Podría ser, me he vuelto más fuerte. Cuando Symbol Rudolph vio los ojos claros de McQueen, entendió lo que había sucedido.
Ella preguntó. Debería ser nuestro McQueen original ahora, ¿verdad? McQueen asintió inconscientemente, luego notó las miradas curiosas de los demás. Al estar rodeado y vigilado por tanta gente, y con esa mirada de mirar a un animal raro, McQueen instantáneamente entró en pánico. ¿Por qué me siento tan cansada? No puedo aguantar más. McQueen huyó. Su velocidad incluso superado sus límites anteriores. Symbol Rudolph vio a su retirada de la figura desde atrás y pensó para sí misma, parece que su cuerpo ha recordado que el estilo de correr. Aunque no creo que McQueen puede crecer con facilidad para que McQueen nivel, finalmente ha crecido. Symbol Rudolph sentía muy satisfecho y miró hacia adelante aunque en ese rendimiento futuro. Mejiro McQueen, tras haber regresado a su mundo original, vio que era la mañana del día siguiente. Aunque el tiempo de su regreso fue un poco inesperado, ella no pagar demasiado mente. Los acontecimientos del otro mundo eran como un sueño para ella, nada a lo que tuviera que prestar demasiada atención. En cuanto a la influencia que había dejado atrás, sintió que no había necesidad de preocuparse demasiado. Incluso si eso McQueen no pudiera manejar las cosas, la presidenta y Symbol y Rudolph la ayudarían. Y también estaba la familia Mejiro. Ella simplemente no sabía si sería convocada nuevamente en el futuro. Ella todavía no entendía lo que estaba pasando, pero era demasiado perezosa para adivinar. Este fenómeno estaba más allá de su comprensión. Lo único que podía hacer era aceptarlo en silencio. Pensó en la carrera que se suponía que McQueen iba a correr a continuación. La Copa de Japón, ¿estará bien esa chica? Olvidé preguntarle a Rudolph y a los demás cuál era la situación de esa chica. Si su conciencia estaba despierta, entonces debería haber podido observar cómo usé mis habilidades. Si aprender desde cero era peligroso, entonces McQueen, cuyo cuerpo he usado, estaba aprendiendo de 1 en lugar de 0. Mientras ella se lo proponga, no debería ser difícil de aprender, y el riesgo no sería demasiado grande. Después de todo, ya he corrido 2 carreras con ese cuerpo. Si ella todavía no podía aprender después de todo eso, solo había 2 razones. 1. Las habilidades del sistema realmente solo las podía usar yo. 2. La otra chica era demasiado estúpida. Aunque tenía curiosidad por el resultado, era algo que no podía confirmar. Al final, Mejiro McQueen optó por dejar de lado los asuntos de ese otro mundo por ahora. Rápidamente regresó a su propia vida diaria. Aunque todavía quedaba correr el Tenno-sho, otoño, la carrera aún estaba muy lejos. Esto significaba que estaría muy ociosa. Su entrenador y los demás se habían ido de viaje a las aguas termales y no volverían por un tiempo. Su vida consistiría en asistir a clases y entrenamiento personal. Ese día, Mejiro McQueen fue a la sala de actividades del equipo como de costumbre, entrenando solo y limpiando solo. Mejiro McQueen sintió que ya había entrado temprano en su vida de jubilación. Después de terminar de limpiar, encendió la televisión. En él se transmitió la primera carrera de El Cóndor pasa en el extranjero. Esta fue una carrera de nivel G2. Estaba claro que El Cóndor pasa había ganado con relativa facilidad. Al no haberla visto por un tiempo, Mejiro McQueen descubrió que El Cóndor pasa había dominado Aura, y su fuerza había mejorado considerablemente. En la memoria de Mejiro McQueen, el desempeño de El Cóndor pasa cuando corrió contra ella había sido bastante promedio. Pero ahora, El Cóndor pasa se estaba fortaleciendo. Ese poderoso talento finalmente parecía estar sacando provecho. Pero no fue suficiente. Era demasiado ingenuo pensar que podría obtener resultados en el extranjero con este nivel de fuerza. Mejiro McQueen pensó para sí misma. Ir a competir al extranjero incluso antes de alcanzar su punto máximo, esa decisión es un poco imprudente. Dicha persona desconocía por completo que ella misma había causado esta situación. En este momento, el mundo de las carreras de caballos japonesas se encontraba en lo que podría llamarse su época más brillante y también su época más oscura. Esto se debió a que una chica caballo llamada Mejiro McQueen dominó esta época. La fuerza que mostró no fue solo un poco más fuerte que la de otras corredoras. Realmente no tenía rivales en esta época. Si otros se quedaran en el país para competir contra ella, terminarían sin logros a su nombre. Muchos entrenadores tuvieron la misma idea: llevar a sus caballistas a competir al extranjero.
Las carreras en el extranjero fueron de hecho mucho más intensas que las de aquí, pero al menos aún pudieron lograr algunos resultados. Si la chica del caballo estaba en buena forma, tenían una posibilidad decente de ganar. Pero si optaban por quedarse, siempre y cuando se toparan con Mejiro McQueen en una carrera, no se trataba de ganar, sino de si podían obtener un resultado decente. ¿Qué podrían hacer con este nivel de desafío? Los entrenadores fueron unánimes. No podían hacer nada. La fuerza de Mejiro McQueen estaba fuera de serie. Ella no debería estar compitiendo en una zona de ocio como Japón. Pero, por desgracia, sus opiniones no pudieron influir en Mejiro McQueen. Entonces, solo podían cambiarse a sí mismos. Como Mejiro McQueen no iría al extranjero a competir, tuvieron que irse. El Cóndor Pasa fue el primero en explorar el camino. Después de todo, también desconfiaban. Cuidado con encontrarte con un monstruo en el extranjero, uno como Mejiro McQueen que podría dominar una era. Si eso realmente sucediera, realmente sería su edad más oscura. Mejiro McQueen descubrió que esa zona realmente no parecía ser un secreto en el extranjero. Era solo que ella no había entrado en este reino en el pasado, así que incluso si alguien lo usara justo enfrente de ella, ella no se habría dado cuenta. Entonces, ¿realmente había entendido mal al comité y a Rudolf todo este tiempo? ¿No habían restringido las imágenes de la carrera? No, muchos de los viejos vídeos de carreras de Augury Cup estaban sellados. Además, la zona utilizada por los dos corredores en esta carrera, ella no sabía cómo evaluarlo. Lo fue, un poco débil. Quizás fue precisamente porque eran tan débiles que incluso si Mejiro McQueen hubiera visto sus vídeos de carreras en el pasado, no habría descubierto que eran corredores que habían activado la zona. De hecho, no había necesidad de sellar este nivel de imágenes de la carrera. Si ella misma no hubiera entrado ya en este reino y no pudiera sentirlo intuitivamente, ni siquiera pensaría que estos dos estaban usando el poder de la zona. Debe saberse que el Cóndor Pasa no había ingresado a la zona. Ella todavía estaba solo en la segunda etapa, Aura. Mejiro McQueen estaba seguro de esto. Pero aún así, los dos corredores de esta carrera que habían entrado en la zona no eran oponentes del Cóndor Pasa. Incluso se convirtieron en catalizadores para un mayor crecimiento del Cóndor Pasa. ¿Es realmente esta la zona? ¿Por qué era tan escéptica? Porque dominios como el suyo y el de Rudolf tenían múltiples efectos, y eran poderes que evolucionaban en función de sus propios talentos innatos y estados mentales. Pero la zona que mostraban estas dos caballistas extranjeras era puramente concentración mental y un poco de aceleración. Y, habían entrado en la zona, pero la parte que Mejiro McQueen más no pudo entender fue, ¿por qué no usan mareas y aura? Incluso si el efecto de la zona no es fuerte, si hubieran activado mareas y aura, el Cóndor Pasa no podría haber ganado, ¿verdad? Ella no pensó que esos dos corredores no estuvieran dispuestos a usarlos. La respuesta era obvia. Es porque no podían usarlos. Esta era una carrera en su país de origen, y habían perdido ante un corredor extranjero. Un corredor que ni siquiera había entrado en la zona. Esta fue una carrera que definitivamente no lanzarían. Al ver este tipo de dominio diluido falsificado, Mejiro McQueen perdió interés instantáneamente. No es de extrañar que no sintiera nada al ver los vídeos antes. Resulta que su zona diluida era incluso menos útil que mareas y aura. De alguna manera habían entrado en la zona, pero no solo su zona estaba diluida, sino que ni siquiera habían dominado las dos primeras etapas. ¿Qué fue esto? La pureza era demasiado baja. Ella no podía sentir ningún poder en absoluto. Por supuesto, solo Mejiro Ken se atrevería a decir esas cosas. En verdad, estas dos chicas a caballo todavía eran muy fuertes, y solo eran chicas a caballo de nivel G2. Sí, antes de hablar de fuerte o débil, primero hay que sacar a Mejiro McQueen de la comparación. De lo contrario, su respuesta sería la misma. Débil es débil. Contra oponentes de este nivel, ni siquiera necesitaría su dominio para eliminarlos a todos. Como era de esperar, mi evaluación anterior fue correcta. Aunque no me di cuenta de que habían entrado en la zona en ese entonces, realmente no son fuertes. ¡Qué decepcionante! Pensé que te estabas conteniendo, pero nunca imaginé que este era realmente tu esfuerzo total. Sintiéndose aburrido, Mejiro McQueen rápidamente dejó de prestar atención a las carreras en el extranjero. Pasó el tiempo.
El equipo de Spica regresó de su campamento de entrenamiento. Se inauguró el Tenno-Sho, otoño. Pero lo que sorprendió a todos fue que no era solo uno de los participantes en esta carrera. Mejiro McQueen. No era que ningún caballo niñas quería firmar. La autoridad para registrar estaba en manos de sus entrenadores. Y todos estos formadores había elegido a perder esta carrera, ya que sabía Mejiro que en definitivamente participar en el Tenno-Sho. Entonces, cuando Mejiro McQueen llegó al lugar, no tenía oponentes. Ella solo podía correr la carrera sola. Ni siquiera los fanáticos de Mejiro McQueen podrían haber imaginado este resultado. Aunque sabían que su joven amante ganaría, nunca esperaron que todos sus oponentes estuvieran tan asustados que se retiraran. Cuando Mejiro McQueen terminó el concierto ganador y regresó a su dormitorio, de repente apareció una ventana emergente ante sus ojos. Has aclarado la historia de este capítulo. Se han desbloqueado las restricciones de las cartas de personaje. La línea de mundo del personaje ha sido bloqueada, sin darle la oportunidad de reaccionar, la ventana emergente terminó y su conciencia se volvió negra.